Dios bendiga a los hermanos y amigos. Mi nombre es Enito Otero. Damos gracias a Dios por su misericordia, que son nuevas cada mañana. Quiero leer en el libro de Génesis, capítulo 24. Estaré considerando el versículo 1 al 4 y luego el versículo 7. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Jehová, Dios de los ejércitos, que me tomó de la casa de mi padre y de la casa de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, que sea medicina al alma y al espíritu, y tu nombre sea engrandecido. En el nombre de Jesús. Amén. Estaré hablando en este breve tiempo bajo el tema buscando una esposa para Isaac. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 12 versículo 2: Abraham recibió una palabra. Abraham escuchó de parte de Dios cuando Jehová Dios le dijo: tu descendencia será bendecida. Cuando Jehová Dios le habló de una expansión que él no podía entender, pero Jehová lo había hablado. Cuando pasa el tiempo señalado por Dios y el tiempo del cumplimiento llega, dice la palabra de Dios que Sara tiene a Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, es el niño del cual Jehová Dios había estado hablando. Era el niño que era portador de una gloria sobrenatural de parte de Dios. El niño crece y en cierta ocasión dice la palabra de Dios que Jehová Dios le pide al niño para que lo sacrifique. Abraham, para mostrarle a Dios la inmensidad de su amor para con él, dice la palabra que lo lleva, y cuando va a sacrificarlo, de repente escucha la voz de Dios que le dice que no lo haga, y hay provisión para el sacrificio. Los años pasan y ya Isaac está avanzado también en edad. Dice la palabra de Dios que ya Abraham, en los versículos que he leído, está casi, ha envejecido. Dice la palabra de Dios que Abraham, los años han pasado y él se pone a pensar que si algún día él no está en la tierra, le gustaría que su hijo Isaac tenga una esposa que a Dios le agrade, una mujer conforme al corazón de Dios, una mujer que cumpla el propósito de Dios, una mujer que pueda entender la visión de Isaac, que pueda entender la gloria que Isaac carga. Abraham posiblemente se basó a lo que Jehová luego le había hablado a Moisés, porque la palabra de Jehová siempre ha estado en todos los tiempos. Dios siempre ha dicho lo mismo. Los hombres son los que varían en su forma de hablar, pero cuando Dios habla, Él en todos los tiempos ha dicho lo mismo. Él no varía, Él no cambia. Deuteronomio 7, versículos 3 y 4. Le habló luego a Moisés, y estoy segura que esta palabra también la ministró a la vida de Abraham en tiempos anteriores a los de Moisés. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Abraham conocía lo que a Dios le gustaba. Abraham sabía lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 14, hablando del yugo desigual. Abraham entendía lo que a Jehová le gustaba y lo que a Jehová no le gustaba. Por eso es que llama a su siervo Eliezer y le hace juramentar
y le dice: yo no quiero que mi hijo se enamore de una cananea. Yo no quiero que mi hijo se case con una mujer con otras costumbres. Las cananeas eran idólatras. Las cananeas eran paganas. Tenían costumbres que desagradaban a Dios. Y aunque Abraham sabía que algún día él no estaría, la satisfacción más grande es entender que su hijo Isaac se casaría con una mujer que temía a Jehová, con una mujer que sería idónea, una mujer que perseguiría sus sueños, que perseguiría la palabra que Jehová había dictado. Hay una problemática en este tiempo, y es que los hombres y las mujeres de Dios están inclinados a los cananeos. Hay una problemática en este tiempo, y es que a veces las personas solteras están empeñadas en una compañía. Ellos se basan a lo exterior, no están pensando lo que Jehová le anda pidiendo. Hay un problema en este tiempo, y es que el creyente de este tiempo, y estoy hablando con los creyentes solteros, ellos saben lo que a Dios le gusta. Ellos saben lo que a ellos le conviene como creyente, pero se inclinan a llevarle la contraria a Dios. Y es por eso que terminan fracasados. Y es por eso que terminan en derrota. Abraham le dijo a Eliezer: vete donde está mi parentela y búscale una esposa a Isaac. Porque este matrimonio tiene que ser un matrimonio que Dios esté agradado. Este matrimonio tiene que ser un matrimonio que puedan estar en el mover del Espíritu. Pero si te buscas una cananea para mi hijo Isaac, lamentablemente desviará su corazón de en pos de Dios. Por eso es que a veces usted encuentra hombres de Dios que de repente ya no predican la palabra como es, porque se enamoraron de una que no la viven, y entonces tienen que combinar la palabra con la persona con que se casaron. Y esta palabra no se puede comprometer con nadie. Por eso es que le dice que va a desviar el corazón de en pos de Dios. Dice la palabra de Dios que Eliezer va en busca de aquella muchacha. Y de repente, cuando llega a aquel lugar, él había puesto una señal: que cuando yo pida agua, me dé agua. Y cuando yo pida agua para los camellos que tengo conmigo, ella me dé agua para los camellos. Y es entonces que de repente llega Rebeca. Cuando Rebeca se acerca, no solamente le da agua como él lo había pedido, sino que también cuando él pide agua para los camellos, también ella le ofrece. Es entonces que Eliezer se da de cuenta que esta es la muchacha con la que Isaac, el hijo de Abraham, se va a casar. Cuando va a la casa y le dice la razón de su viaje y le explica por qué él está en aquel lugar, le habla de Abraham y le dice: mi señor Abraham ha sido prosperado. He venido a buscar esposa para su hijo Isaac. Y es por eso que las señales se han cumplido. Dice la palabra de Dios que Rebeca desciende con ellos a Canaán. Cuando Rebeca lo ve de lejos, explica la palabra de Dios que de repente preguntó quién era. Eliezer le dijo que era Isaac. Ella cogió el velo y se cubrió. Mira la diferencia de cuando te apegas a buscar la mujer que Dios te dice que esa es. Dice la palabra de Dios, hablando de José. José, el esposo de María, madre de Jesús. Cuando José está comprometido con María para casarse, de repente María concibe del Espíritu Santo. Y mira la diferencia de lo que es un hombre de Dios. La Biblia no dice que José hizo milagros. La Biblia no dice que José predicaba. La Biblia no dice actividades sacerdotales que él llevaba a cabo. Pero la Biblia dice que cuando pensaba irse en silencio para no difamar a aquella muchacha que había quedado embarazada,
Dice la palabra de Dios que el ángel se le apareció y le dijo: mira, lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Entonces José se quedó. Él podía haberla difamado, él podía haberla desacreditado, pero eso es lo que se llama un hombre de Dios, que aprende a callar cuando tiene que callar y a esperar en Dios cuando tiene que esperar en Dios. Dice la palabra de Dios que luego que está embarazada, el niño nace, los magos anuncian a Herodes el nacimiento del niño. Dice que cuando Herodes ve que los magos no vienen por el mismo camino donde habían quedado de acuerdo virar, de repente le dice el Señor: descienda en Egipto. Se le aparece nuevamente el ángel y habla con José, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que podía ser sensible a la voz de Dios. A veces las damas solteras y la jovencita, cuando andan buscando un compañero, no es el que el Espíritu Santo les indica, es el que sus ojos se ve inclinado a ello, y es por eso que fracasas en la vida. La diferencia de Eliezer fue la siguiente: Abraham no le dijo a Eliezer las cualidades que tenía que tener la joven con la que Isaac se casaría, pero Eliezer conocía lo que a Abraham le gustaba. Eliezer sabía que Abraham era un hombre que levantaba altar, que tenía comunión con Dios, que tenía contacto con Dios diario, que tenía acercamiento con Dios. Y él dijo, por eso es que puso señales, por eso es que fue sensible, por eso es que eligió para Isaac lo que sabía que venía de Dios. La Biblia dice, hablando de Sansón, que esto fue el fracaso de Sansón. No era sensible a la voz de Dios, era sensible a las pasiones de la carne. A veces encontramos creyentes que les sucede lo mismo. Pueden ser hombres de Dios, pueden ser mujeres de Dios, jovencitas, jovencitos de Dios, pero están tan inclinados a la carnalidad, están tan inclinados a la mundanalidad, están tan inclinados a lo pasajero, que no toman la decisión que tomó Eliezer. Eliezer puso señas, puso a Dios: mira, esto es lo que yo quiero que suceda si tú estás en este asunto. Dice la palabra de Dios que Sansón sabía que había venido a la tierra con un propósito, pero estaba desenfocado de la gloria, estaba más enfocado en las pasiones de la carne. Por eso es que lamentablemente su vida fue una vida de derrota, habiéndolo Dios destinado para ser un guerrero, para ser un defensor a favor del pueblo de Israel. Tenemos que tener cuidado. Tú que me escuchas en este día, que estás pidiendo confirmación a Dios y todavía Dios no te ha hablado y te quieres adelantar, y tú que ni siquiera le estás pidiendo a Dios confirmación de quién será tu compañero. ¿Sabe usted que está en el plan de Dios que Isaac tuviese una compañera? Porque desde el principio a Dios le ha encantado la unión entre un hombre y una mujer. Ha sido designado en el corazón de Dios el matrimonio, pero lamentablemente no se está haciendo como hizo Abraham. Abraham dijo: cananea no, impías no, mujeres sensuales no, para mi hijo no. Para mi hijo tiene que ser una mujer que tiemble ante su presencia, una mujer que, como luego dijo el proverbista, engañoso es la gracia y vana la hermosura. Yo quiero una mujer que tema a Jehová, esa será alabada. Muchas veces las damas y las jovencitas están tan enfocadas en los hombres. Ellos piensan que porque es un predicador, un músico, es un hombre de Dios. Una cosa es ser un predicador, tener una gracia, un don, un ministerio, y otra cosa es que sea quien Jehová dice que es lo que tiene para ti. Antes que yo termine este pensamiento en este día,
Hace un tiempo atrás hablaba con una joven dama y me contaba lo que sucedió en su vida y siento compartirlo contigo en este día. Me cuenta que de repente llegó un evangelista muy usado, dice ella, muy de fuego. Y de momento su mamá, que era la líder de la iglesia, le dijo: con un hombre así es que te tienes que casar. Y la mamá empeñada que con un hombre así te tienes que casar. Y ella dice, para complacer a mi mamá, que decía que era espiritual, que era el que me convenía. De momento comencé a salir con él como novia. Llegué a una comunión con él para un acercamiento para llegar al matrimonio. Y dice ella, cuando me casé, ese hombre que se parecía a fuego en el altar no era nada de lo que parecía. Ese hombre era todo lo contrario en el hogar. Eso sucede cuando tú miras la apariencia y no le preguntas a Dios qué es realmente lo que tiene contigo. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, dice el libro de Primera de Samuel, de repente miró a su hijo mayor, el hijo de Isaí, y dijo: he aquí, este es el rey, porque qué hermoso, qué apariencia, qué estatura, qué clase. Se parece como estatura de rey, tiene un porte de gente importante. Pero Jehová tuvo que hablarle al profeta Samuel y decirle: no lo mires a él, porque tú estás mirando su apariencia, pero yo miro el corazón. Isaac necesitaba una mujer conforme al corazón de Dios. Isaac necesitaba una esposa. Isaac necesitaba algo estable en su vida. Me terminó diciendo la joven, a los 3 meses se divorciaron, porque aparentemente aquel joven había Dios rescatado de los vicios. Y 3 meses después de haber estado casado, cayó nuevamente en aquella clase de vida. Esto sucede cuando nos enamoramos del exterior. Y Dios no te está llamando a mirar el exterior, sino el corazón, sino lo que realmente esa persona siente para Dios y por Dios. Usted tiene que tener cuidado. Póngase a hacer lo que hizo Abraham. Mande a Eliezer. Abraham, tipo de Dios. Eliezer, tipo del Espíritu Santo. Y Rebeca, tipo de la iglesia. Usted haga lo que hizo Abraham. Pregúntele al Espíritu Santo si ese caballero que a usted le gusta, ese es el que tiene para usted. Pregúntele si esa dama que a usted le gusta, esa dama soltera que está pendiente, usted es la que Dios tiene para usted. Hay que tener mucho cuidado en este tiempo. Muchas veces en la iglesia se escucha decir: hay que velar a los lobos. Pero yo te voy a decir algo: hay que velar también a las lobas. Porque se introducen dentro de la iglesia, se introducen dentro de la vida de los ministerios, hombres poderosos de Dios, mujeres poderosas de Dios, para hacerlos caer del propósito de Dios. Abraham dijo: si de algo voy a estar seguro, es que lo que Jehová me habló, que mi descendencia sería grande y poderosa, será el propósito de Dios cumplido, porque pelearé, porque haré lo posible para que la palabra de Dios tome vida. Dios Todopoderoso, he hablado tu palabra en este corto tiempo. Que tu palabra sea vida, que despierte el espíritu y que tu nombre sea engrandecido. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.